Os voy a presentar a Margarita García Carriazo, que está aquí a mi derecha. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias. Margarita ha escrito junto a Laia Benet el libro A ras de suelo, que es un libro que va de la ciencia a la poesía y transita por el cáncer de mama. Ha sido editado por El Ojo de Poe en el año 2022 y es una obra pues, que recoge también vivencias y experiencias de pacientes y familiares y que se traduce en este libro de poesía del que nos va a hablar. Gracias. Quería aprovecharlo primero para dar las gracias a todas las personas que intervienen en este evento, al proyecto Cuásare, a la UNIA, por supuesto, a Quirón Salud, Comitente, CEMOS, Caraso, lo estoy mirando para que no se me olvide, y hay alguno que sin gafas no leo bien. Y agradecer sobre todo el diálogo que acabamos de escuchar, en el que yo ya ahí sentada, bueno, mi cabeza bullía y menos mal que no he subido, porque no habría dejado hablar a nadie. Por otra parte, hay muchas cosas que a veces quieres comunicar cuando tienes un auditorio de algo que te importa, de algo que has vivido, de algo que te importa. Pero he tenido una llamada telefónica hace unos días que me dio una indicación y dice, tú no vas allí a hablar, vas a contar cómo surge el proyecto y cómo se elabora el proyecto. Entonces, es verdad que querría ahora expresaros un montón de sentimientos, emociones y vivencias, pero intentaré no dispersarme y dejarlo para otra ocasión o momento. Pero no puedo empezar una charla sin agradecer a mis pacientes, a los miles de mujeres que han compartido su vida conmigo y que han mantenido realmente una conversación, porque soy ginecóloga y entonces he trabajado siempre o en el ámbito privado o en hospitales de alta resolución, donde era la única profesional de la especialidad, y he compartido las vidas de las mujeres, su primer embarazo, su segundo embarazo, su menopausia, su cáncer, su periplo vital, y eso me ha enriquecido enormemente. ¿Cómo surge el proyecto de A ras de suelo? Pues yo voy a ir contando una historia. Bueno, el objetivo principal es que me importan o nos importan a mucha gente que está en el entorno mío el mundo de las humanidades, el mundo del pensamiento y sobre todo el mundo que puede elaborar un pensamiento crítico, donde analizamos sobre todo de una forma holística los procesos de enfermedad en las vivencias en mi caso, las mujeres, aunque he tenido algunos pacientes que son varones. Y además un mundo ahora también que aparece y surge en la medicina y que lo estamos obviando en las ponencias, en las charlas, que es la situación del transgénero. Y lo digo porque en el cáncer de mama, con todos los problemas hormonales, nos vamos a enfrentar a unos retos que todavía no hemos llegado a vislumbrar y son un grupo poblacional que se encuentra en una soledad absoluta en determinados procesos de enfermedad y en el que nos tenemos que sensibilizar. Y los objetivos principales del grado de medicina, no quiero leer la diapositiva, mientras que yo hablo podéis vosotros ir entre líneas, ¿no? Pero sí decir que uno de los objetivos del grado de medicina es proporcionar un amplio cuerpo de conocimiento en ciencias médicas, humanas y sociales. Y cuando yo ahora, que a veces me llaman para comunicar en facultades, en el grado de medicina, en fisioterapia, en enfermería, pues siempre le digo al alumnado, o si doy una charla en una asociación de mujeres, en una asociación del cáncer, en los colegios de médicos, por favor, leer, leer, leer. También podéis ver películas, pero las películas tienen un problema y es que ya nos dan la imagen, mientras que la lectura es mucho más creativa a nivel imaginativo. ¿Pero por qué hay que leer? Porque la lectura nos proporciona mucho de la psicología de las personas, muchas de las vivencias, cómo afectan la guerra, el hambre, el desamparo, la soledad, el fracaso amoroso, las circunstancias laborales de cada uno, ¿no? O los impedimentos que tenemos en el desarrollo de nuestras expectativas, o cómo vivimos sin tener expectativas. Y entonces, ese mundo de formación que te da la lectura sobre lo que es una psicología que a veces nadie nos enseña, pues yo tuve un año con una asignatura de psicología, pero realmente yo no puedo decir que sea psicóloga. Aunque luego tu ejercicio, si tienes una sensibilidad para escuchar, sobre todo para escuchar, o para situar al personaje en un entorno, pues te va a dar unas herramientas que son de tipo psicológico, aunque no tengamos la docencia pertinente y no sea normativa. ¿Cómo surge? No responde.
¿Cómo surge este proyecto? Bueno, pues a mí me interesaba mucho el mundo de las humanidades. Vamos a darle a la otra. Tampoco. Yo creo que esto está trucado para que yo me ponga nerviosa. Pero bueno, para ponerse nerviosa solamente hace falta un parto, sobre todo a deshora o un parto que no progresa adecuadamente. Vale, ahora sí. Bueno, pues yo he trabajado siempre sola, y esta es mi realidad porque he tenido 25 años de ejercicio privado, y luego he trabajado muchos años en hospitales de alta resolución donde no había otros compañeros, como ya he dicho. Y entonces yo necesitaba que de repente alguien me hablara de otra cosa que no fuera medicina, porque además yo doblaba jornadas, siempre he trabajado mañana, tarde y muchas veces por la noche. Aquí está una de mis hermanas que es médico y dice, qué bonita profesión tienes, hermana. Y yo decía, pues si somos lo mismo. Decía, no, perdona, hay diferencias, porque los partos no tienen ni fecha, ni hora, ni día. Entonces llega un momento en que tú dices, yo necesito que alguien me hable de otra cosa que no sea proceso fisiológico, enfermedad, embarazo, parto o diagnóstico o perspectiva de salud. Y descubro que la UNIA tiene unos cursos de poesía en la sede de Baeza, y yo soy de Jaén. Dije, esto es perfecto. Como además yo trabajaba en los pueblos, pues yo dije, yo me apunto al curso de poesía. Y cuando alguien me preguntaba, ¿esta semana qué? Y yo decía, yo en los pueblos. Y no faltaba la verdad. Pero los primeros años fui en el absoluto silencio. O sea, no se lo decía a nadie, ni en mi casa, ni a mi familia, ni nada. Yo me iba a Baeza. Y entonces allí encuentras un mundo de emociones, de gente que habla de otras cosas, de palabras, del sentido de la palabra, del valor de la palabra, de la expresión, de lo que te traslada el mundo de la poesía. Y entonces pues dije, bueno, yo a esto me abono. No aprobaré y vendré el año que viene, vendré al año siguiente, y creo que he ido 9 cursos ya de poesía. O sea que soy una alumna muy antigua. Y cuando yo ya llevaba 4 o 5 cursos, que yo ya empezaba 4 o 5 años a ir contando, pues yo voy a unos cursos de poesía en Baeza, pues se lo digo a una amiga mía, patóloga, que trabajó mucho tiempo conmigo en Jaén y que es una persona de una calidad científica tremenda y que dirige el grupo de anatomía patológica de los hospitales del Grupo Rivera. Y es una referente a nivel nacional, da clase de máster, va a Sudamérica, está en programas europeos, bueno, y que además ha introducido muchas técnicas nuevas en España, ha sido una gran defensora. Bueno, y le dije, mira, yo es que voy a este curso. Y dice, uy, qué interesante, pues el año que viene cuando te matricules me avisas. Total que yo la llamo, le digo, Laia, ya ha salido el curso y ya me ha apuntado. Ah, pues lo voy a mirar. Me escribe, me he matriculado. Y Rafa también, Rafa es su marido y es patólogo. Y entonces compartimos el primer curso de poesía. El primer curso de poesía es la poesía de Joan Margarit, arquitecto, catedrático de cálculo de estructura en Barcelona y un gran poeta. Y la primera conferencia habitualmente la da Luis García Montero. Algún año, por algún compromiso, Luis no ha podido ir, pero ese año la primera conferencia la da Luis, que además era amigo personal de Joan Margarit, porque ya Margarit fallece por un tema de cáncer, y hace una exposición preciosa que nos dejó a todos anonadados. Y lee un poema. Y entonces después se dirige al público y dice, ¿habría alguien en el público, o sea, en los asistentes o en el alumnado, que pudiera leer en catalán? Porque la sonoridad de la poesía en catalán tiene otras connotaciones. Total, que era el año de la pandemia, fue el primer curso de verano que se hizo en pandemia. Yo miraba a Laia, que estábamos todos distanciados por los márgenes de seguridad, y le decía señales, sube. Y decía, no, sube. Bueno, que al final se arrancó y subió. Bueno, pues leyó un poema que, con el ambiente que había creado Luis, más la lectura de los 2 poemas y la sonoridad del último poema en catalán, que mucha gente no entendió. Yo entiendo un poco el catalán porque estuve una temporada en Barcelona. Pues, bueno, entiendo, es que el catalán tampoco es tan difícil cuando sabes de lo que hablan. Pero se creó un silencio que es el mejor aplauso siempre. Un espacio de silencio es el mejor aplauso, lo tengo clarísimo. Hasta que ya la gente se arrancó. Y entonces Laia y Luis, que Laia no conocía a Luis, en ese momento se quedaron conversando 3 minutos, pero después viene directamente Laia y me dice, tengo una idea. Digo, dime, porque lo que diga Laia va para adelante. Dice, vamos a hacer un libro. Y yo digo, estupendo, ¿vale? Digo, ¿de qué? Dice, del cáncer de mama. Digo, genial, porque patóloga de mama, yo ginecóloga, bueno, algo aportaré desde el entorno rural, porque yo tan científica no soy, yo he sido eminentemente asistencial.
Dice, pero no te pienses, que es que va a ser de poesía. Digo, perfecto, pero de poesía nada más. Dice, podemos poner otras cosas. Digo, un montón, caben un montón de cosas. Y entonces empezamos el proyecto. Ella se va a hablar con Luis, le dice, Luis, yo no me acerqué. Luis, que vamos a hacer este proyecto, que vamos a hacer un libro de poesía para el cáncer de mama. Y entonces Luis, veo que saca el papel y le da su correo a Laia. En ese momento, Almudena Grandes está en su proceso de enfermedad y después de este proceso de enfermedad, cuando ya fallece Almudena, Luis escribe un libro muy bonito, que es 1 año y 3 meses, que relata los 15 meses del periodo del diagnóstico hasta que Almudena fallece. Y le dijo, contar conmigo. Total, que viene y dice, Luis nos va a apoyar. Pues venga, vamos a hacer un libro. Yo vuelvo a casa, yo ya había hablado algo de los cursos de poesía y digo, vamos a hacer un libro. ¿Sí? ¿De qué? Siempre la misma pregunta. ¿De poesía? Ah, sí, de poesía, tú. Bueno, pues venga. Y yo estaba hablando del libro de poesía y no teníamos ningún proyecto ni nada. Total, que Laia, que vive ahora en la Comunidad Valenciana, mantiene una casita en Siles, que es un pueblo del límite geográfico de la provincia de Jaén, y la llamo y digo, mira, yo estoy hablando del libro y aquí no hacemos nada, ¿esto lo vamos a hacer o no? Venga, sí, me voy a Siles. Y allí, pues en un camino por la sierra, pues decidimos que sí, que vamos a hacer adelante el proyecto. Y el proyecto, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Las poesías qué? ¿Pacientes? Poesías que haya escrito ya otras personas, otros literarios, o sea, literatos, poesías que estén publicadas. ¿Esto cómo lo hacemos? Y un libro, ¿cómo se hace? Es decir, nosotros hemos dedicado a la medicina, no pertenecemos ni tenemos ni idea del mundo editorial. Pero yo en Alcalá la Real, que era uno de los pueblos donde yo trabajaba, hay varias editoriales. Y le dije, mira, voy a llamar a Victoria Inmaculada, madre e hija, que tienen 2 editoriales, y voy a hablar con ellas. Y entonces hicimos una reunión online y entonces ya nos dicen que se necesita para hacer un libro. Y ellas nos proporcionan muchísimas ideas. Porque, claro, dice, no tenemos tiempo de leer todo lo que está escrito ni buscar poemas del cáncer de mama. Eso es que nosotros trabajamos mañana y tarde. Entonces eso es un territorio inmenso. Pero ellas nos dicen, podemos contactar con personas que han vivido de forma directa o indirecta el cáncer de mama u otro tipo de cáncer que pueda estar dentro de la esfera de esta entidad nosológica y pedirles colaboración o que nos den el permiso para publicar algún texto escrito, ¿no? Porque algunos de los poemas que tenemos están en otros poemarios, pero contamos con la autorización de los escritores. Y entonces, bueno, pues este descubrimiento de ir buscando poeta a poeta, hablar con ellos, contarles, preguntarles involucrarlos en este proyecto, pues fue de una riqueza que a nosotros, bueno, se nos subieron las endorfinas, estábamos contentas, felices, ya pensábamos en emociones y además a las dos nos gusta mucho la literatura y yo digo, y esto no es un farol, yo he utilizado poemas en mi consulta para decirle a una paciente, mira, te vas a casa, pero quiero que te leas esto y te voy a dar una cita la semana que viene y hablamos. Y la poesía, la escucha y la conversación ayudan. Son herramientas poderosas de salud, muy baratas, y lo único que necesitan es que tú tengas esa sensibilidad, por decirlo de alguna manera, que tampoco es nada especial, y que quieras dedicarle el tiempo. Yo, como trabajaba sola en el hospital, pues yo tenía todo el tiempo del mundo, pero no tenía que dar rendimiento de cuentas a nadie. Y si quería citar a una persona a la semana siguiente, el trabajo es que iba a recaer sobre mí misma, no iba a recaer sobre otro compañero, con lo cual tenía la libertad de gestionar la situación. Bueno, estas son imágenes del curso de Baeza de poesía, que, bueno, como no os deis prisa, el año que viene no cogeréis plaza, porque está muy demandado. Y además somos muchos los reincidentes, ¿no? Y siempre se hace una foto al final de la escalera del grupo que participa, y allí te encuentras gente del mundo de la literatura, profesionales médicos, un personaje súper encantador, que le digo, ¿pero tu profesión cuál es? Dice, yo hago impresión de telas, trabajo en la industria textil valenciana, pero yo tengo un grupo de teatro, pero bueno, un mundo de personajes que salen fuera de tu ámbito sanitario. Y eso nos enriqueció muchísimo. Y buscamos
cosas que la literatura ya expresan lo que nosotros queríamos transmitir. Más allá, el poder del arte, más allá de tener la capacidad de abstraernos, alegrarnos o entristecernos, el arte tiene la capacidad de hacer que personas con realidades distintas se sientan parte de algo mucho más grande. Es decir, hay una complejidad que trasciende y que les une. Y entonces ese mundo de emociones, o sea, es curioso cuando tú compartes una serie de televisión y las hablas con tu compañera de trabajo, con la vecina o en el ascensor, o personas que están leyendo el mismo libro que tú. Y entonces hay una frase también muy bonita que yo digo muchas veces: mi universo lo forman las personas que leen lo mismo que yo, porque de alguna manera tenemos una conversación y un diálogo común. El objetivo del libro, porque al final montas una presentación, deciros que el libro que está aquí, que dejaré un ejemplar tanto para la UNIA como para Cuásare o para Quirón o para, no sé, y además puedo mandar más. O sea que esto no tiene ánimo de lucro, está respaldado por una fundación. Cuando se recoge alguna aportación en metálico, va a un proyecto de investigación en el cáncer de mama y que se sufragó la impresión con el patrocinio de entidades tanto públicas como privadas, que además, bueno, yo trabajaba en un pueblo, yo no tenía ninguna relación con ninguna entidad de interés, pero 100 de aquí, 200 de allí, 300 de aquí, pues fue haciendo que nos pudiésemos enfrentar a la edición de las 2 ediciones. Cada edición ha sido de 1000 libros y nos dijeron: pero estáis locas, 1000 libros en poesía, eso no se vende. Decíamos nosotros: si no lo vamos a vender, lo vamos a regalar. O sea, nuestra necesidad es un regalo para las pacientes, pero para los pacientes, para las familias, para el entorno sanitario. Y bueno, pues escrito así en la memoria, potenciar y estructurar nuestros recursos como personas, como mujeres y como médicos, más allá de las herramientas que nos ofrece el hospital y la tecnología, y que sea para el servicio a las pacientes. Y en el libro introducimos un timeline cronológico ilustrado con unas técnicas de tinta con junco de biólogos que trabajan en la biología molecular de la mama y que desarrollamos los hitos histórico-médicos que han hecho progresar, en cada hito se ha progresado un tanto por ciento muy importante en la supervivencia de las mujeres, ¿no? Empezamos en el 1894 con la mastectomía completa y podemos llegar al desarrollo de la biología molecular y de la medicina personalizada y de precisión, ¿vale? Y resulta que cuando después las pacientes nos hablan, nos dicen que esta introducción es muy valiosa porque les ayuda a conocer un vocabulario que cuando el profesional médico interactúa con ellas ya saben a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos del ganglio centinela, del cáncer de mama hereditario, de la cirugía mínimamente invasiva, o términos que utilizamos en el diálogo cuando vamos a dar una trayectoria de tratamiento a una paciente. Y esto es un inciso, porque hay un concepto de humanidades médicas y salud, y creo que en el entorno en el que estamos viene a cuento. Y no me acordaba si había introducido esta diapositiva, no. Dentro del campo de las humanidades hay una perspectiva sumativa, es decir, que complementamos la técnica y la ciencia con las artes que conocemos, con la literatura, con lo que está hecho con la literatura, con el cuadro, con la imagen, con las 7... Y luego, lo más importante es lo que tenemos que implicar, desarrollar, y que veo que ya se está desarrollando con mucha gente joven, con muchas ideas, que es la perspectiva integradora, que aspira a reformular los conocimientos, la aplicación de los mismos y los problemas de la propia medicina, con una mayor comprensión de lo que significa ser humano. Porque en la tecnificación de la medicina estamos perdiendo la noción de identidad humana y estamos involucrándonos en una identidad que tiene mucho que ver con la biología, en el desarrollo de la biología molecular y de las técnicas de reproducción, de conocimiento de la biología de la célula y de los algoritmos matemáticos que forman parte de la inteligencia artificial y la cibernética. De hecho, hay algún autor que dice: caemos enfermos y nuestra enfermedad cae en el campo de las matemáticas y me convierto en un número o en un caso dentro de un diagrama de barras
y las perspectivas que se me dan son los rendimientos estadísticos de los protocolos de tratamiento, de los protocolos de la cirugía, de los protocolos, porque mira, tienes un índice de supervivencia tanto de cuánto, pero con este medicamento la supervivencia ha aumentado al tal, y tú siempre quieres quedarte en el grupo o en la barra que al final te lleva a la curación, pero no todos los casos van a ser susceptibles de curación, aunque afortunadamente en el campo de la mama las tasas de curación ya se están acercando al 90%. Bueno, como decía antes, las artes y las humanidades en esa perspectiva sumativa, la música, la literatura, poesía, pintura, escultura, danza, arquitectura, cine, el valor de la música. Y aquí hay una amiga mía que me invitó a su boda y entonces resulta que se casó con un músico y a mí me encanta la música. Y me sientan en una mesa con un grupo de músicos y me dicen uno que era extranjero. ¿Y tú a qué te dedicas? Digo, yo soy médico. Y me decía, qué bien, salvas vidas. Y tienes una profesión muy importante. Yo decía, no, perdona, la importante es la vuestra. Es decir, la música a mí me acompaña en toda situación y me salva la vida a diario. Y la tengo en la fiesta, en la reflexión, en la llegada a la calma, en la emoción. Es muy importante que vosotros existáis y que vosotros toquéis. Y bueno, así que un abrazo para esta compañera. También empezamos a leer y a buscar libros que nos emocionaran, que además he visto que en la Fundación Cuásares algunos de estos están. Audre Lorde, Diario del cáncer, Desmorir, que fue premio Pulitzer en Estados Unidos, 1 año y 3 meses, Rao del Col, de María Mercè Marçal, Animal de bosque, y porque no caben todos los libros que tenemos aquí. Yo ahora este verano, y gracias a la UNIA que me dio la oportunidad de expresar esto en una conferencia precisamente en Baeza, o sea, he repetido tanto que al final me han dado un espacio, pues junté 40 libros de mi propia biblioteca personal para construir la conferencia. Entonces yo estaba enterrada en la ola de calor con un freso y las persianas bajadas y mis 40 libros. Mortal y Rosa, bueno, os podría nombrar multitud. Pero es que además el libro tiene una pieza musical creada expresamente para este libro, porque yo dije, bueno, si le ponemos poesía, le ponemos ciencia, ¿y por qué no le ponemos música? Pero la música, ¿cómo la ponemos? Digo, espérate, Laia. Digo, voy a escribirle a un amigo mío que es pianista. Y es pianista, que es catedrático de piano en la Universidad de Greifswald, en Carolina del Norte. ¿Por qué conozco yo a John? Porque Jaén tiene un premio internacional de música de piano, que es el más antiguo de España y tiene una gran dotación económica y un premio internacional relevante. Pues en el año 1979, John gana el premio Jaén de piano y yo tenía 15, 16 años, muy jovencita. Y al año siguiente vuelve como jurado y además se casa con una española. Pero es que ya al cabo de los años ha vuelto como jurado a Jaén. Entonces yo le escribí a John, tenemos este proyecto, ¿tú crees que cabría la música? Y me contesta, o sea, con intervalo horario de Carolina del Norte sobre la marcha y me dice, contar conmigo, una composición, voy a hacer una improvisación, ¿de cuántos minutos la queréis? ¿De 3, de 5, de 7? Y yo, claro, dije, lo que tú consideres. Y luego digo, bueno, ¿y cómo ponemos la música en el libro, en un CD? Y me contestó algo así como, qué antigua. Dice, no, eso irá en un código de barras que la gente con su móvil lo descarga y lo escucha. Y yo, vale. Bueno, pero lo importante de todo esto y de la generosidad de John, que hizo todo, la composición, el vídeo, está en YouTube, corrió con todos los gastos que esto pudiera conllevar, es que me dice, mira, tengo una sobrina que vive en California, o sea, Carolina del Norte está aquí, California está allí, tiene 35 años, creo que la edad es cierta y tiene 2 hijos. Vamos a poner que tuvieran 9 y 11 en ese momento, porque la edad de los niños no lo recuerdo. Dice, está sola y tiene un cáncer de mama. No sabíamos cómo acompañarla. Gracias, me das una oportunidad. Total, que este libro está viajando por América. Gracias a John y a su sobrina. Y entonces está en las 2 costas. O sea que la gente que ha participado en el proyecto ha sido sumamente generosa y quiero agradecerle a todo este listado de poetas su colaboración. Ágata está casada con un hematólogo. Ella me decía, es polaca, vive en Jaén, tiene varios libros de poesía, y me decía, yo solo necesito saber
como su marido entraba a casa, para saber cómo había ido el día en el hospital. Porque a nosotros nos configura nuestro trabajo y se queda en parte de nosotros, va a formar parte de nuestra propia geografía, ¿no? Ana Castro, Ana Mareni, Alberto Escavia, Ángelo Néstore, Cristóbal Borrero, mucha de la gente que hay aquí son poetas consolidados y con premios importantes. Y de verdad que la conversación con ellos ha sido de una riqueza extraordinaria, extraordinaria. A nosotros nos ha gratificado mucho, de una generosidad, bueno, que estamos aquí gracias a ellos, ¿vale? Y bueno, os leería poemas de todos, pero no va a dar tiempo. Pero es que además dijimos, bueno, vamos a poner también alguna imagen, ¿no?, que te permita reposar un poema. Y entonces, pues, a los artistas gráficos y pintores que se lo decimos, pues todos nos dicen que sí. Y tenemos a Elisa García Sospedra, Carlos Casterá, Javier Calatayud, Jesús Rodríguez de la Torre, Esther Miranda, Ana Osuna. Y además, el libro tiene 2 fotografías. Una que es de Ana María Medina y otra que es mía, que es esta. Pero esto es un accidente, o sea que no penséis que yo soy fotógrafo. Pero esto tiene su historia. La noche de Santa Cecilia. Vale, 5 minutos. Yo me callo cuando tú me haces señales. En Santa Cecilia, los balcones de la Catedral de Jaén se abren y hay una fanfarria musical que dura 20 minutos. Bueno, pues ese año yo subí a la fanfarria y allí estábamos 9 personas. Yo cerré el paraguas y fue calando mis capas, las que yo llevara, fue calando el agua porque llovía a manta, que en Jaén llueve muy poco. Y cuando ya terminó, pues salí por esta calle, que es la calle Maestra, una de las calles así antiguas de Jaén y tal, y llamé a una de mis hermanas que iba a subir para decirle, no ha subido pero no entiendo y yo ya he terminado y me voy a casa. Y se disparó el móvil. Cuando aparece el título, que también no tuvimos que darle muchas vueltas porque hablamos del diagnóstico y dice, el diagnóstico nos cambia las expectativas, estemos donde estemos, nos vamos a ras de suelo. Y dije yo, lo dijo Laia, le dije, ese es el título del libro. Entonces, bueno, que si diseñamos una portada de tal que cual, y digo, yo tengo fotos de suelo, a mí los de suelo me gustan, a veces hago de las composiciones, de las baldosas, pero esta había sido accidental. Bueno, pues me dice Laia, la calle Maestra. Digo, qué bien, el libro va a llevar un trozo de Jaén. Y al final, el libro lo que tiene son unas páginas en blanco, de forma que el paciente, el familiar, el sanitario, el que quiera, pueda terminar el libro, ¿vale? Pintando, escribiendo, componiendo y hacerlo realmente suyo. Bueno, este era el timeline cronológico que cuentan los hechos, ¿no? La voy a pasar, que esta necesita pulsarla muchas veces para pasarse. Y, perdón, la anterior. Bueno, perdón. Casi podría terminar con esta. Bueno, no me pasa la anterior. Bueno, a nuestras pacientes, la dedicatoria del libro. Mujeres y hombres cuya vida cruzó y cambió la nuestra. Y la diapositiva que quería poner es que en la medicina hipocrática hay que curar cuando se pueda, aliviar siempre y acompañar. Y entonces os dejo con ese mensaje. Y si me das tiempo, leo un poema. No voy a leer el libro, ¿eh? Y bueno, por si alguien quiere preguntar algo. Voy a leer un poema que es de Ana Mareni, y porque cuando hacemos alguna sesión en algún sitio, siempre intentamos mandar un libro, un ejemplar, para que las personas del auditorio que están participen con nosotros. A veces son pacientes, a veces son sanitarios o a veces son espontáneos, ¿vale? Y este poema lo eligen muchas personas para leerlo. Ana Mareni, El día de la mariposa. Y tiene una dedicatoria para Efe y muchas más que han volado tanto desde ese día, haciendo fuertes sus alas, visitando mundos que no conocían, sintiéndose felices. Leo el poema. Corro, siempre lo hago, y pierdo el autobús corriendo. Llueve. Mi cara se moja y mi corazón liberado de mí tiembla en las gotas de agua. Llego tarde, me pasa con frecuencia. Los chicos pidiendo cosas, el hombre exigiendo atención. Olvidada de mí, siento el temblor de mis piernas cruzando los larguísimos pasillos del hospital.
Sala de espera, angustia que sube a mi boca amarga. Me entretengo mientras hago la lista de la compra. Entran otras, salen y no miro sus caras. Me llaman. La respiración se para. En mi lugar entra un trozo de carne envasado al vacío. Oigo las palabras desde las profundidades de un océano. Lejanas, suenan encima de las algas de los peces de colores que sonríen a mi alma. El diagnóstico es inapelable y no digo nada. Afirmo que he entendido y me premian con papeles citas urgentes. Salgo a la calle, despacio, sin prisa, sabiendo que voy a llegar tarde, tranquila y extrañada de mi lentitud. Me ciego con el sol que ha secado los charcos. Me siento en un banco. El parque es tan verde como cualquier esperanza. La mariposa es grande, alas azules y negras que bailan en el aire. Esto es el final y es el principio. Espiral que envuelve los días que no he vivido. Hoy es mi día. Hoy no vuelvo a las carreras de las horas que me ahogan. Sin miedo a las agujas pido un tatuaje. Interior de mi muñeca, una mariposa. Tomo mi tiempo, camino. Noto el ardor de la piel allí donde las alas se agitan para elevar el vuelo. Matiz hermoso que abre cielos para viajar un tiempo. Solo mío y aprender a volar. Gracias. Y bueno, yo quería entregaros un libro, no sé quién los puede recoger para que lo tengáis aquí en la UNIA y en Quirón o en CAS o en Cuásares o donde consideréis conveniente. Y luego, pues, bueno, si me responde, muy agradecida a la UNIA porque me dio voz en esta conferencia que está en YouTube y se puede descargar y a lo mejor desarrollo un poquillo más todo el tema, aunque claro, no estaba yo allí para hablar de mi libro. Entonces, pues, hay otros contenidos. Y por si alguien necesita dirección, teléfono, correo, solicitud de ejemplares, pues ahí tenéis los datos del libro. Y nuevamente daros las gracias a todos. Estas son algunas de las imágenes que tiene el libro. Este es un dibujo de Anna Osuna y lo pongo porque aquí se ha nombrado, ¿no? Cuando tú dices es un cáncer de mama, a veces la paciente no concibe otra cosa que se me va a caer el pelo. Te lo pregunta directamente, porque asocia el cáncer a lo que reconoce en imagen por la calle. Y bueno, estos son otros dibujos y bueno, ya he dicho que no puedo contar el libro aquí, así que daros las gracias nuevamente.